En la clase anterior estuvimos viendo las características de los evangelios. Hermano Didier, una sola característica de los evangelios, una sola para darle la oportunidad a los demás hermanos igual. ¿Quiénes no son los evangelios? ¿O qué son? Soy muy ¿No serían historias solamente o no? No sé. Biografías. No son Biografía. biografías. Eso es lo que no son los evangelios, aunque tiene elementos biográficos, pero no constituyen esencialmente una biografía. Muy bien. Hermana Ruth, si no son biografías, ¿qué son los evangelios? Hermana Ruth. Paso, hermano Pablo. La memoria de los apóstoles. Muy bien. Son memorias de los apóstoles. Los evangelios, entonces, son memorias de los apóstoles, los recuerdos de los apóstoles acerca de lo que vieron y escucharon acerca de Jesucristo. Muy bien. El hermano Mitchell le dice, va manejando. Ah, perfecto, muchas gracias, hermano Mitchell, por informar. ¿Qué más? Hermano Robinson, los evangelios no son biografías. Los evangelios son memorias de los apóstoles. ¿Qué registran los evangelios? Cuando hablamos de los evangelios, son sinópticos y también el evangelio de Juan. ¿Qué registran estos evangelios? Reenseñanza de Jesús. Excelente. Y cada uno es un testimonio acerca de Jesús. Perfecto. Registran los hechos de Jesucristo y las enseñanzas de Jesús. Y cada uno es un testimonio personal acerca de Jesucristo. Son las fuentes, para nosotros entonces, constituyen las fuentes primarias acerca de lo que Cristo enseñó e hizo aquí en la tierra. Son la fuente de mayor autoridad para nosotros. No hay mayor seguridad, mayor autoridad para conocer acerca de Jesucristo que estas personas que registraron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos fueron apóstoles, otros no. Mateo fue apóstol y Juan también fue apóstol, pero Marcos y también Lucas tienen la aprobación, la autorización de los apóstoles. En el caso de Marcos, la autoridad apostólica de Pedro, y en el caso de Lucas, la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Esos son los que le dan esta autoridad para que estos textos sean reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Una cabrita. El hermano Jaime Cifuentes. Hermano Jaime, ¿qué es lo que es una parábola? No lo sé. ¿Cuándo pasamos eso? Hermano Jaime. Hermano Jaime Cifuentes, ¿estará por allá? ¿Por allá? ¿Aló, me escuchan? ¿No? Ahí sí. Ahora sí, hermano Jaime. Sí, es una narración que usa el locutor, o en este caso el narrador, para hacer una comparación de algo cotidiano y llevarlo a la parte espiritual. Perfecto. Muy bien. Es una narración, una historia, es una historia terrenal, pero que tiene un significado espiritual. Se necesita hablar de las cosas espirituales desde la perspectiva que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero enseña verdades espirituales. Muy bien. Esa es una parábola entonces. Los propósitos de la parábola son, uno es iluminador y la otra es judicial. ¿En qué sentido iluminador?
una parábola ilumina una verdad espiritual, pero para aquellos que están abiertos a lo espiritual o que están inclinados a la fe, aquellos que quieren conocer la verdad de Dios, una parábola le ilumina esa verdad. Pero para otras personas que resisten la verdad, que resisten el Evangelio y las persuasiones del Espíritu Santo, esa parábola se constituye en un obstáculo para acceder a la fe. En ese sentido son iluminador y judicial. Se le está dando a conocer, aclarando una verdad espiritual, pero como ellos resisten al Evangelio, la parábola le obstaculiza llegar a la fe. Se le niega el entendimiento a una parábola, el sentido de una parábola, porque su corazón no está perceptivo a las cosas del Espíritu de Dios. Esa es la razón. Del mismo modo que el Evangelio es una revelación. Esto es lo que dice Mateo en su libro, en su Evangelio, es una revelación. La revelación de Dios a los seres humanos, una revelación que Dios dio a Jesucristo. Y Jesucristo revela al Padre, en eso consiste el Evangelio, lo revela. No hay forma de descubrirlo si no es por medio de la revelación, Dios lo da a conocer. Aquellos, sin embargo, que tienen el corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón como un niño, a esas personas se les revela el Evangelio, se les revela la verdad. Eso es lo que nos enseñan los Evangelios. Mateo nos dice eso. Desde el comienzo ya de su escritura, dice que este Evangelio es revelación de Dios Padre. Y también en la declaración de fe, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios bendito, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha revelado. Pero se lo revela a aquellas personas que están dispuestos a creer. Y aquellos que no están dispuestos a creer, se le envía un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Muy bien, es iluminador entonces una parábola, y también el otro propósito de la parábola es ser judicial. Se le oculta la verdad. La parábola constituye un obstáculo para llegar a la verdad. En ese sentido, se torna un juicio para aquella persona. Se le impide conocer, porque no está dispuesto a conocer. En ese sentido, una parábola entonces tiene poder iluminador y judicial. ¿Cuáles son los procedimientos para interpretar una parábola, hermana Miriam? Un procedimiento para interpretar una parábola. Un procedimiento solamente, son varios, pero mencioné uno solo para que los otros hermanos igual participen. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer al momento de interpretar una parábola? Hermana Miriam, Determinar ¿alguien? la verdad central. Perfecto. Determinar entonces la verdad central de una parábola. Porque una parábola no tiene un significado, dos significados, tres significados, cuatro, cinco significados. Una parábola con respecto, por ejemplo, al buen samaritano, no tiene un significado aislado, el levita, otro significado el sacerdote, otro significado el samaritano, otro significado la persona que lo asaltan, otro significado el que es dueño de la posada, otro significado el camino, sino que tiene un solo significado. Los detalles, el levita, el fariseo, el samaritano, el animal donde se monta para llevar al samaritano a la posada, la persona que atiende la posada, el camino, son necesidades del relato, pero no tienen significado aislado, sino que una parábola tiene un solo significado, no dos, ni tres, ni cuatro significados, uno solo. Del mismo modo que los símiles, cuando habla acerca, por ejemplo, de la sal, hablamos acerca de la sal, vosotros sois la sal del mundo,
cuando Cristo dijo eso, vosotros sois la sal del mundo, también, igual que la parábola, tiene un solo significado. No tiene ni dos, ni tres, ni cuatro significados, solamente uno. Y si nosotros queremos volvernos alegórico místico, emplear el método alegórico para interpretar ese pasaje acerca de la sal, entonces tendríamos la tentación de decir que la sal sirve para sazonar, el creyente sirve para sazonar la sociedad. La sal produce sed, nosotros los cristianos debemos producir sed de Jesucristo. La sal sirve para preservar los alimentos, la corrupción, también el creyente debe preservar la corrupción moral de la sociedad. Es decir, comienza a enfatizar los aspectos de la sal, las características o las propiedades de la sal, y comienza a darle distintos significados de acuerdo a las propiedades de la sal, y se lo aplica al cristiano. Pero ese es un error de interpretación para ese símil, de que es la sal. Del mismo modo en la parábola tiene un solo significado, y un símil un solo significado también. Nosotros hemos cometido esos errores. Después, cuando vemos hermenéutica, ya nos damos cuenta que habíamos predicado nada que ver lo que había dicho la palabra de Dios una vez. El primero, me acuerdo que pasamos homilética, parece que fue, y después hermenéutica. Y uno de los sermones que preparé, me acuerdo, fue de la sal. La sal produce sed, la sal sirve para preservar los alimentos, la sal sirve para, ¿qué más?, sazonar los alimentos, y los creyentes tenían que tener esa misma característica: sazonar la sociedad, evitar la corrupción moral, producir sed espiritual de Dios. Pero fue una invención personal solamente. No estaba predicando la palabra de Dios, estaba predicando lo que a mí se me había venido a la mente, lo que se me había ocurrido. Eso estaba predicando en realidad. Pero era porque desconocía estos principios de la hermenéutica y de los símiles también, y de las parábolas. Oye, lo primero entonces, determinar la verdad central de una parábola. ¿Y qué más se debe considerar al momento de la interpretación de una parábola, hermano David? Ahora, hermano David, primero se determina la verdad central, y después se debe, ¿qué más?, considerar acerca de la parábola. ¿Qué podría ser? La O alguien que podría ayudar a nuestro hermano David. el momento, la ocasión. La ocasión, perfecto, la ocasión. La ocasión, eso es muy importante. ¿El contexto? Muy bien, sí, el contexto de dónde se produjo, en el cual se dio a conocer esa parábola. ¿Por qué Jesús mencionó o enseñó esa parábola? La planteó, ¿por qué? ¿Quiénes estaban alrededor? Eso, ¿con quién estaba? ¿A quién se dirigía? Exactamente, así es. Esa es la ocasión o la circunstancia. ¿Qué fue las circunstancias que originó que Cristo pronunciara esta parábola? Determinar la verdad central, considerar la ocasión o la circunstancia en que se produjo la parábola. El fondo cultural también, lo mencionaba, el fondo cultural hay que tenerlo en cuenta también. Hermano Christopher, para interpretar una parábola, determinar la verdad central, considerar la ocasión, la circunstancia, el fondo cultural, ¿qué más debemos poner atención, o el procedimiento para interpretar una parábola? ¿La acción espiritual? Bueno, también los pasajes paralelos, por ejemplo, cuando habla acerca de Cristo, de lo que se ha perdido, el hijo pródigo, una moneda, se ha perdido. ¿Qué más se ha perdido, hermano, cuando Cristo comienza a hablar acerca de contar estas parábolas? La oveja La oveja perdida. Ya, esos son parábolas que hablan de un mismo asunto, de un mismo tema, que habla acerca de algo que se ha perdido. Un hijo, una moneda, una oveja. Pero lo que quiere indicar esas parábolas es que el ser humano está extraviado, se ha perdido. Y el Señor busca lo que se ha perdido. Bueno, en el caso de la moneda perdida tiene que ver
Bueno, sí, con eso de que algo se ha extraviado y Dios es el que procura el buscarle. Esos son los paralelos. Para interpretar una parábola, entonces, debe buscar o encontrar si existe otra parábola que sea paralela. ¿A qué se refiere que sea paralela? Que trate de un mismo asunto, en este caso, de buscar algo que se había extraviado. De hecho, mi hermano, en este capítulo, el, el evangelista relata las tres parábolas en un solo capítulo. Perfecto, así es. Trata el mismo asunto muy bien. Mateo parece que lo hace. Mateo muy sistemático al momento de registrar su evangelio. Muy ordenado. 7 parábolas, 7 milagros también. Muy, muy ordenado lo que él comenta. Y observar también en las parábolas. ¿Qué más, hermano? A ver, Robinson participó, no me acuerdo, hermano Robinson. ¿Qué más se debe considerar al momento de interpretar una parábola? Determinar la verdad central, considerar la ocasión, considerar el fondo cultural, los posibles paralelismos con otros textos. ¿Qué más? Para interpretar una parábola. Observaciones hechas por Jesús. Perfecto, muy bien. Eso. La interpretación que dio Jesucristo mismo. Salió el sembrador a sembrar la semilla, dice el Señor, y otros, el reino del Dios es semejante a un sembrador que comienza a sembrar una parte de la semilla, cayó en pedregales, otro cayó entre espinos, otro cayó en el camino y otro cayó en buena tierra. Y Cristo comienza, después los discípulos le preguntan qué significa esta parábola significa, comienza a interpretar cada una de las parábolas. Entonces, eso se debe considerar al momento de la interpretación de una parábola, el significado que Cristo mismo le dio a una parábola. Ahí mismo está la interpretación. No hay necesidad de esforzarse para tratar de interpretar la parábola porque Jesucristo mismo la interpretó. Y con respecto a una doctrina, hermana Belén, con respecto a una doctrina, la parábola, ¿qué es lo que debemos considerar o el procedimiento que debemos realizar al momento de utilizar una parábola y aplicarla a una doctrina? Sirven para ilustrar las doctrinas, pero no para ser usadas para apoyar o probar otra doctrina. Excelente, muy bien. No es para forjar, para probar una doctrina, es para ilustrarla, pero no se puede hacer una doctrina, un dogma teológico basado en las parábolas. Muy bien. Eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior, y eso correspondía al género de los evangelios, al género biográfico, aunque no son biografías, por eso hablamos de los evangelios, cuáles son las características de los evangelios, el procedimiento de interpretación de los evangelios también, y el procedimiento que es lo más característico de los evangelios, que son las parábolas. Ahora vamos a revisar el género legislativo en el Antiguo Testamento, la relación de la ley con el creyente. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a responder las preguntas: ¿qué es la ley del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos? ¿Y cuáles son los propósitos de la ley del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son dos propósitos? Y también los beneficios de las leyes al pueblo judío. ¿Cuáles eran todos esos beneficios? Eso es lo que vamos a ver en esta clase con respecto a la relación del creyente con la ley del Antiguo Testamento. Hermano Pablo. Sí, mi pastor Jaime. Entonces el capítulo 9, ¿cierto? Del libro. No sé en qué parte del libro estamos, mi pastor Jaime. Dice: la ley es estipulaciones del pacto para Israel, ¿no? Ah, perfecto, Correcto, eso es. capítulo 9. Muy bien, ahí estamos entonces. Había un problema con los libros, hermano, porque yo le envié numeraciones. Yo le envié los libros a aquellos que compraron la edición del año 2000, parece que es 2018. Sufrió una modificación considerable, muy importante con la edición del 86. 2007, hermano. 2007. Sí. Y algunos hermanos tuvieron problemas, mi pastor Jaime Cifuentes también. No sé quién más habrá comprado el libro de la edición del año 2007.
pero estuvimos comparándolo, es totalmente distinto a la Este introducción. compré yo. Correcto, nosotros estamos trabajando con la edición del 86. Ah, ya. Para que no se le complique mucho, es mejor utilizar la que yo le envié en PDF, porque Ah, ya, pero ya. sufrieron modificaciones ahí, Sí. se le dificultó responder las preguntas. Con el hermano Jaime creo que estuvimos conversando en esa oportunidad. Bueno, de hecho, mi hermano, yo leí prácticamente las dos versiones. Ya. Por eso en la respuesta de la tarea yo puse las dos páginas donde estaban las respuestas. Wow, muy bien. Si usted se dio cuenta. Pero sí, hay algunas preguntas que no las encontré en el libro verde. Ya. Por ejemplo, cuando el Señor habla de Juan el Bautista, en relación dice que la ley y los profetas llegaron a su fin cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el nuevo pacto. Correcto. Ese texto en sí no está en el libro verde, pero sí está en el Ah, otro. perfecto. Pero Perfecto. tiene lo mismo, pero está en otras palabras. Perfecto. Ya. Entonces, pero en realidad los textos son muy similares. Muy bien, ya. Muy bien, hermano Jaime. Aquí tengo un mensaje que me llegó. Hermano Michel, ya. Si alguien necesita hacer algunas consultas, hermano, pueden activar el micrófono y hablar sin problema. Hermano Gastón, creo que está comentando algo. No, está conversando, hermano Gastón. Ya lo vamos a... Perfecto. Estamos viendo los tipos de literatura. Ahora vamos a ver el género legislativo. Ya vimos el género biográfico con respecto a los evangelios, y ahora vamos a trabajar con el género legislativo. Estamos viendo las características generales de cada uno de estos géneros. Después vamos a ver, en la última parte de la clase, el procedimiento ya más práctico de cómo se debe interpretar cada uno de los géneros de la Biblia. Pero esa información es la misma que encuentran ustedes en el libro de Maximiliano Gallardo. Los cristianos y la ley del Antiguo Testamento. La ley, ¿qué es lo que es? La ley es un pacto, un tratado o es una alianza. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento de los pueblos del Medio Oriente o del Antiguo Oriente. En los pactos antiguos eran de tipo protectorados, dice Gordon Fee. Un superior pactaba con un inferior y establecía las reglas, las disposiciones. Y el inferior se comprometía a observarlo con la finalidad de gozar de la protección de un rey superior. Eso es lo que queremos indicar cuando decimos que son de tipo protectorados. Ese modelo es el que adopta el Señor al momento de hacer un pacto con el pueblo de Israel. Es un superior entonces, Dios, el que hace un pacto con el inferior, que es el pueblo de Dios. Para gozar de su protección deben cumplir el pacto, para gozar del beneficio de guardar estos pactos. Los súbditos debían obedecer ciertas estipulaciones del protector. Cuando se rebelaba el súbdito, según el contrato del vasallo, debía ser castigado. Israel era el vasallo de Dios entonces, en este pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. El vasallo, el súbdito de Dios, el súbdito del Señor, por eso Jehová era el rey que establecía este pacto con su pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía la obligación de guardar más de 600 estipulaciones que estaban contenidas en la ley del pacto a cambio de la protección que el Señor le iba a brindar. Por lo tanto, la ley es un pacto de un superior ante un inferior. El inferior debe guardar aquellas estipulaciones para gozar de la protección de Dios. Estos pactos tienen algunas características. Los hermanos que tomaron Pentateuco recuerdan cuáles son las características de este pacto.
¿Cuáles son las características del pacto, mis hermanos? Unilateral. Unilateral, primero, ¿qué más? Otra característica del pacto. Incondicional. Incondicional, muy bien. Otra característica del pacto. Unilateral, incondicional. ¿Qué más? ¿Cuál será la otra característica del pacto? Eterno, no sé. No sé si Pacto eterno, bueno, perpetuo, también la otra característica del pacto. ¿Qué más? Otra característica del pacto, de los pactos de Dios con el pueblo de Dios, de gracia, de amor, de misericordia. de misericordia, de gracia. El pueblo de Dios no merecía que Dios hiciera un pacto con ellos. Es de pura gracia. Ellos no son pueblo de Dios por guardar el pacto. Ellos deben guardar el pacto, obedecerlo, porque ya son el pueblo de Dios. Es por gracia, es por misericordia, es unilateral, parte de la iniciativa divina, es perpetuo o eterno, el otro término que se utiliza para referirse a ese pacto. Las características del pacto de Dios en la Sagrada Escritura. Parte de la iniciativa siempre divina, nunca parte de la iniciativa humana. Lo que sí parte de la iniciativa humana son los votos, pero los pactos siempre parten de la iniciativa divina. Entonces la ley es un pacto. Testamento, alianza, pacto, acuerdo, son palabras sinónimas, aunque los lingüistas dicen que no existen palabras sinónimas. Pero estos testamentos, pacto, equivale a lo mismo. Cuando hablamos acerca del antiguo pacto, el nuevo pacto, estamos refiriéndonos a testamento, el antiguo testamento, nuevo testamento. Se refiere a los pactos. Pero la ley no es nuestro testamento para los cristianos, o no es nuestro pacto, no es el pacto de nosotros los creyentes. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento es un pacto antiguo que ya no estamos obligados a guardar para nosotros los cristianos ahora. Ninguna de las leyes del Antiguo Testamento son de obligatoriedad para nosotros los creyentes, a menos que estas leyes sean renovadas en el nuevo pacto. Se han producido cambios del antiguo al nuevo pacto, cambios notables y cambios sustanciales, muy importantes. Eso es lo otro que se debe considerar al momento de ver la ley, este género legislativo. No es nuestro pacto, no es nuestro testamento. No estamos obligados a guardarlo, porque no es para nosotros, a menos que sean renovados en el Nuevo Testamento. Incluso, aunque son renovados en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es infinitamente superior al antiguo pacto. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. De Hebreos también. Hebreos también, vamos a ver el libro de Corintios. Vamos a ver algunas características de este antiguo y el nuevo pacto. En el capítulo, vamos a darle lectura al capítulo 3 de Segunda de Corintios, hermanos. Capítulo 3, del verso 1 en adelante le vamos a dar lectura. Hermano Alexis Macé, por favor, si tiene el pasaje bíblico en sus manos, en el capítulo 3, verso del 1 al 3. Y después, del 1 al 3, y después el hermano Bernabé, por favor, del verso 4 al verso 11. Y vamos a ver las características del pacto, del nuevo pacto. ¿Cuál me dijo, profe, perdón, que Sí. tenía bajo el volumen? Segunda epístola a los Corintios, del capítulo 3, verso del 1
al verso 3, por favor, hermano Alexis. Segunda de Corintios, capítulo Ya. 3. Y vamos a capítulo poner, 3. y vamos a poner atención a esos pasajes, hermanos, para ver después las características entre el antiguo y nuevo pacto. Era el versículo, perdón, profe. Del verso 1 al verso 3. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, Ese debe ser el una casa. 1 Corintios. Coloqué, sí, perdón. Sí. Segunda Epístola a los Corintios Corintios. coloqué. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Todavía tenemos, parece que ese es otro, en el capítulo 3, verso del 1. Del verso 1 al 3. Sí, 1 Corintios. Segunda. 3. Segunda de Corintios. Pero lo estaba leyendo bien recién. No. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Esa es esa parte. O la hermana Ruth lo tiene ya. Sí. Ya, hermana Ruth. Si quieres leer, ya. Ya, hermana Ruth. Muy bien. Hasta el verso 3. Del 1 dijo al... Del 1 al del 3. 1 al 3. al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendar de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y siendo manifiesto que solo carta de Cristo es pedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Perfecto. ¿Hasta ahí? Sí, hermano Ruth. Hermano Bernabé, por favor, la otra sección. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Hasta por ahí o no? ¿Más? Hasta el 11, por favor, hermano. Hasta el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, hermano Bernabé. En esos pasajes bíblicos, lo que se está contrastando es el antiguo y nuevo pacto. Ahí el Señor dice que a los cristianos se le ha hecho ministros de un nuevo pacto. En el verso 11 menciona el contraste. ¿Cuáles son los contrastes entre el antiguo y el nuevo pacto? El antiguo pacto, ¿dónde fue escrito? En piedra. Tabla. En piedra, perfecto. En tablas de piedra. De piedra, sí. Perfecto. Y el nuevo pacto fue escrito en el corazón. En el corazón. Del creyente. ¿Y por medio de qué? ¿Con qué fue escrito? El Espíritu.
por el Espíritu Santo, por el Espíritu Por el Santo de Dios. Muy bien. Ahí vemos el primer Por el contraste Espíritu de Dios. entre el antiguo y el nuevo pacto. El pueblo de Israel se le entregó el antiguo pacto, a los creyentes el nuevo pacto, y esta es la característica, con el Espíritu de Dios y en el corazón del ser humano. ¿Qué otra característica tiene el antiguo y nuevo pacto? En el verso 6. La letra. El antiguo pacto, ¿qué produce? En la letra. Escrito y el nuevo en el espíritu. ¿Y qué es ¿O lo no? que produce? Cuando se refiere al antiguo pacto, se refiere que fue escrito con letra, dice en ¿Sí? letra en piedra. Con letra. Muy bien. ¿Y qué Piedra. produce el antiguo Sí. pacto o la ley? Condenación. Muerte. Muerte. De eso habla, ¿cierto? Muerte. Porque Sí. la letra mata. Sí. La letra mata, es decir, el antiguo pacto produce la muerte y el nuevo Ajá. pacto, que es espiritual, Produce vida. produce Vida. produce vida. Ahí vemos la Mm. segunda característica entonces, el segundo Vida. contraste. Vida. El antiguo Porque- pacto está escrito en piedras, en letras en piedras, el nuevo pacto está escrito por el Espíritu de Dios en el corazón. El antiguo pacto produce la muerte, el nuevo pacto, que es espiritual, produce la vida. Hermano Jaime. No, es que con el antiguo pacto, como lo escribe el apóstol Pablo, el antiguo pacto, ahí nos damos cuenta nosotros que éramos hombres y mujeres pecadores. Y de hecho es por eso que la letra mata, porque estamos en condenación a la muerte. Así es. Perfecto. Así es. ¿Qué más? ¿Qué otro contraste podemos ver de esos textos que hemos leído? El antiguo pacto, ¿qué más producía? O la consecuencia que trajo el antiguo pacto en el verso 9. Condenación. Condenación. Perfecto. Eso trajo el antiguo pacto, la condenación. ¿Y el nuevo pacto? Justificación. Justificación. Justifica al ser humano. Ujú. Es decir, ahí vemos grandes contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estamos hablando acerca de la ley y estamos hablando acerca del evangelio, el nuevo pacto. Muy bien. Uno produce la Porque la condenación, el otro produce la justificación. Perfecto. No queremos decir esto que antes de que llegara el evangelio no hubiesen habido personas justificadas. Abraham fue justificado, pero fue justificado antes de que fuera entregado la ley. Porque la ley produce condenación. El evangelio produce la justificación o la gracia, o el nuevo pacto produce la justificación. En el verso 10 hay otro contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Qué dice el verso 11? Permanece. Ya, el antiguo pacto, dice el verso 11, perece. El antiguo pacto Y el nuevo perece. permanece. Y el nuevo pacto permanece. Muy bien. Uno perece y el otro permanece. Sí. Muy bien. En ese punto, mi hermano, Sí, cuando hermano dice que perece y el nuevo pacto permanece, si usted lee el capítulo 8 de Hebreos, ahí dice, al decir nuevo pacto, ha dado viejo el primero. Sí. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muy bien. Concuerda. Perfecto. Excelente, mi hermano. Ahí vemos un paralelismo, ¿no? El procedimiento que está haciendo el hermano Jaime se llama el uso de los pasajes paralelos. Cuando realicen ustedes la exégesis, eso mismo es lo que ustedes deben hacer. Considerar todos los pasajes bíblicos que tratan de un mismo tema. En griego, hay dos palabras que se utilizan para referirse a nuevo. Uno es kainos, y el otro neos. Esas son las dos palabras que son utilizadas para referirse a nuevo en el idioma griego. Kainos, nuevo. Y la otra es neos. El neo es nuevo
pero en cuanto al tiempo. Y kainos es nuevo, pero en cuanto a la ¿Se calidad. pega, hermano? A la calidad. ¿Se está pegando? ¿Se pega la imagen? ¿Me están escuchando bien o no ahora? Sí. Sí, Ah, perfecto. escucha bien. Y lo que pasa es que hay temporal, por eso, profe. Acá por Se ha ejemplo, cortado. viento y lluvia. Ah, muy bien, sí, está fuerte. El neo entonces es nuevo, pero en cuanto al tiempo. Y kainos es nuevo también se traduce como nuevo, pero es nuevo en cuanto a la calidad. Por ejemplo, un computador de un modelo que se pueden estar fabricando en 5 años o 2 años, no sé cuántos años se producen los mismos computadores. Supongamos que el del año 2011, ese modelo, el mismo modelo que después que se produce después del 2012. El computador de 2012 se le aplica el término neos, porque es nuevo, pero es nuevo en cuanto al tiempo, teniendo la misma característica del 2010. Kainos, sin embargo, es un computador renovado, de mejor calidad, mucho mejor. Es el vocablo que es utilizado para referirse Nueva creación. al testamento. Cuando se habla acerca del Nuevo Testamento, el vocablo que se emplea en las Sagradas Escrituras, en los idiomas originales, en el griego, el vocablo que se emplea es kainos, es nuevo en cuanto a la calidad. ¿Y por qué se escogió ese término? Que es un término que lo está escogiendo el Espíritu de Dios al momento de registrarlo. Por la característica que estamos viendo que lo presenta el apóstol Pablo. Es decir, es espiritual, permanente, justifica y da vida espiritual, lo que no puede hacer el antiguo pacto. Muy bien, esa es la característica entonces entre el antiguo y nuevo pacto y también para nosotros. Para nosotros no es nuestro pacto. Algunas estipulaciones, sin embargo, algunas estipulaciones han sido renovadas en el Nuevo Testamento. Algunas estipulaciones del Antiguo Testamento fueron renovadas en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas? A ver. Perdón, quise decir, no han sido renovadas. Algunas sí han sido renovadas, por ejemplo, el no matar, por ejemplo. Leyes morales. Las leyes morales han sido todas renovadas, con excepción de una del día sábado, que no se menciona, no se comenta el día sábado. Todas las otras se han renovado. Pero aún así, aunque los 10 mandamientos han sido renovados en el Nuevo Testamento, aún así, sigue ostentando la misma característica del Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento condenaban los hechos que se habían concretado. Matar, por ejemplo, se condenaba cuando la persona mataba a alguien. En cambio, en el Nuevo Testamento se condena cuando la persona tiene la intención, cuando tiene la animadversión de la hostilidad hacia alguien. Cuando odia a alguien, a su hermano, ya ha cometido asesinato en su corazón. Eso ya está condenando el nuevo pacto. Por eso es que es espiritual, está en el corazón, es por el Espíritu de Dios, mucho más profundo, de una mejor calidad al antiguo pacto que estaba escrito en piedra y que condenaba los hechos consumados. En cambio acá, el sentimiento, la motivación antes que se produzca el acto, ya se está condenando de manera anticipada. Mucho más profundo entonces que el antiguo sería un pacto. pecado que no se ve. Así es, un pecado que no se ve todavía, porque todavía no se ha concretado, no se ha llevado a cabo. No se ve. Algunas estipulaciones del Antiguo Testamento no han sido renovadas en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas leyes? Se pueden agrupar en 2 categorías. Las leyes civiles de los israelitas, por ejemplo, y las leyes rituales de los israelitas. En Mateo, en el capítulo 5, en el verso 16 y el verso 17, se comenta que la ley llegó hasta Juan, y después el reino de Dios sufre violencia,
¿Y qué más nos dice el pasaje bíblico? Y los violentos la arrebatan. Bueno, ese texto bíblico tiene varias interpretaciones también. Bueno, no nos vamos a tener ahí, nos vamos a la otra parte de que la ley llega hasta Juan. La ley llega hasta Juan. Jesús dijo, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De acuerdo a ese texto, Jesús no dijo que los cristianos aún estamos bajo la ley. De acuerdo a ese texto bíblico, no se podría aplicar para indicar que nosotros todavía estamos bajo la ley hasta que se haya consumido todo, entendiendo hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo. Los zapatistas, los adventistas del séptimo día y los judaizantes lo interpretan de ese modo. Hasta la segunda venida de Cristo, todos los creyentes también seguimos sujetos bajo la ley del Antiguo Testamento. Pero en Lucas, recuerde que el texto bíblico debe interpretarse de acuerdo al contexto general de las Sagradas Escrituras. Un texto debe confirmarse, debe corroborarse, interpretarse en base al contexto general de la palabra de Dios. En las epístolas, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo acá debe interpretarse lo que dijo el apóstol Pablo alrededor de una carta. Pero también ese mismo pasaje bíblico debe interpretarse lo que dijo el apóstol Pablo en las otras cartas. Y ese tema de que está tratando el apóstol Pablo en esa carta y las otras debe contrastarse con lo que dijeron otros apóstoles, otros escritores en los otros libros. Y después, ese procedimiento de la interpretación de la epístola. Y después, lo que dijeron todos los escritores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo aquí en todas sus cartas, y lo que dijeron los otros escritores a través de todo el Nuevo Testamento, qué dijeron los escritores del Antiguo Testamento. Todo eso se debe interpretar. Es decir, desde Génesis y Apocalipsis se debe interpretar un pasaje bíblico. A eso se le llama el estudiar los pasajes paralelos y el contexto general de las Sagradas Escrituras, para evitar caer en la herejía o en las falsas enseñanzas. Lucas dice en el capítulo 16, verso 16 al verso 17, se comenta que la ley llegó hasta Juan. Eso es lo que dice Lucas. La ley llega hasta Juan. Por tanto, en Mateo lo que Jesús dijo que la ley no puede ser cambiada. No, cuando dice que no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir en una jota, en una tilde pasar esta ley, se vino a cumplir, se vino a consumar. Llega hasta Juan. La ley no se puede cambiar, es decir, tal cual como fue dado en el monte Sinaí, así debe quedar. Pero tiene su límite, hasta Juan, llegando Cristo, porque la meta de la ley, el fin de la ley, como dice el apóstol Pablo posteriormente, es Jesucristo. Cuando se establece otra ley, la ley de Cristo, que es infinitamente superior, cuando se establece el nuevo pacto, entonces hasta ahí llega la ley, y no puede ser cambiada, nunca se ha cambiado tampoco. Se ha abolido en ese sentido porque ha entrado en vigencia otra ley, y la antigua, entonces, ha quedado sin vigencia. La ley, la nueva ley, no abolió la antigua, sino que fue cumplida por Jesucristo. Jesús cumplió todo lo antiguo y dio una nueva ley, la ley del amor, la ley de Cristo. Esa es la nueva ley, la ley de Cristo. La ley de Moisés, y encontramos la ley de Jesucristo. Pero en realidad son la ley de Dios. La ley de Moisés Dios se la entregó, por eso podemos decir, es la ley de Dios, entregada a Moisés en el monte Sinaí. Y la ley de Cristo es la ley también de Dios, siendo Jesucristo Dios mismo. Mateo presenta a Jesucristo como el segundo Moisés. Los 10 mandamientos fueron entregados en el monte. Jesucristo entrega su ley, los principios que van a regular el comportamiento de los creyentes, los principios que regulan el comportamiento de los cristianos, los súbditos del reino, también se dan en un monte. Es decir, las leyes se dan en los montes, por eso es que Jesús está en un monte dando la nueva ley, la ley que es infinitamente superior a la antigua. Entonces, la ley, algunas estipulaciones no han sido renovadas en el Nuevo Testamento, otras sí. Parte del antiguo pacto es renovada en el Nuevo Testamento.
Algunos aspectos éticos de la ley se establecen en el Nuevo Testamento como aplicables a los cristianos, pues aquellos aspectos caen dentro de la obligación de amar a Dios y de amar al prójimo. Pero esas leyes, que son similares al Antiguo Testamento, están bajo un nuevo marco, no sé cómo decirlo, un marco jurídico, marco legal, o bajo una nueva constitución política de la República, por decirlo de alguna manera, conservando esas analogías, una nueva ley. Se repite la misma ley del Antiguo Testamento, pero bajo una nueva estructura, una nueva normativa legal, una nueva constitución, pero de naturaleza y de esencia superiores a las antiguas leyes. Como le comenté, del robo, por ejemplo, o del odio, del asesinato. Infinitamente superior, muy, muy superior. No todas son renovadas, algunas son renovadas. ¿Qué más? En ese concepto, ¿Sí, hermano Jaime? no, es que en el antiguo pacto, como lo describe en el libro de Éxodo, dice, no hurtarás, no matarás, no codiciarás. Y en el nuevo pacto dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice amar a tu prójimo, es el amor infinito. Si amo a mi prójimo, obviamente que no voy a cometer asesinato, no voy a hurtar, no voy a robar, no desear. Por eso dice que el nuevo pacto es superior en ese sentido. Así es. Y el modelo ahora es Jesucristo. En el antiguo pacto no había ningún modelo. En el nuevo pacto, Jesucristo es el modelo. Dice, ámense los unos a los otros como a sí mismos, como a vosotros mismos. Pero el nuevo mandamiento en Cristo es como yo os he amado. Ahora tenemos un modelo diferente. Por eso el mandamiento es nuevo. Él mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo. Pero es nuevo porque ahora el modelo para cumplir ese mandamiento es Jesucristo mismo. Como yo os he amado. Sacrificialmente, ¿no? Tremendo. El modelo de amor al prójimo es extraordinario. Es insuperable. Una vara, pero extraordinariamente alta. Y debajo de esa vara todos quedamos humillados y avergonzados, impotentes de poder cumplir algo de una magnitud tan grande como amar a mi prójimo, como Cristo nos amó. Extraordinario, como Cristo, es decir, de un sacrificial hasta la muerte. Estamos hablando acerca de hasta la muerte, entregarse por completo para el beneficio del prójimo, del otro. Maravilloso eso, el modelo del amor de Cristo. Toda la ley, sin embargo, toda la ley del Antiguo Testamento es todavía palabra de Dios para nosotros, aunque ya no sea un mandato de Dios para nosotros. Amén. Eso debemos tenerlo muy, muy claro, estimados hermanos. Todos estos elementos que estamos viendo acá se debe considerar muy, muy seriamente, para no caer en las herejías modernas de los judaizantes, judíos mesiánicos, raíces hebreas, que están estableciendo la ley de Moisés, imponiéndolo sobre los creyentes. ¿No, Pablo? Sí, mi doctor Jaime. Porque me está acordando ahí cuando Jesús dice en el libro de Juan, si son mis discípulos, guardad mis mandamientos. ¿Cierto? Entonces ahí hay mandamiento del amor, que también está en el Antiguo Testamento, la obediencia que está en el Antiguo Testamento, también está la obediencia del Nuevo Testamento. Entonces yo creo que por ahí hay cosas que hay que cumplir sí o sí en cuanto al amor y la obediencia. Y los mandatos y la ley de Cristo. Cuando dice guardar mis mandamientos, se refiere a los mandamientos de Cristo, entregados en el sermón del monte. Exactamente. Porque cuando he conversado con el capítulo 5 de Mateo. Así es, yo tenía un amigo adventista que me regaló, él fue el que me regaló la primera Biblia que tuve y un curso de los adventistas.
y interpretaban ese pasaje bíblico, si mamá y guardaba mis mandamientos, ¿qué mandamiento se refiere a los 10 mandamientos? Y entre esos 10 mandamientos se encuentra el día sábado, por lo tanto debo guardar el día sábado para demostrar mi amor por Jesucristo. Claro, había algo raro ahí, yo me preguntaba por qué toda la otra iglesia no guarda el sábado, solamente los adventistas del séptimo día. Por esa razón, cuando se refería ahí, se refiere a los mandamientos de Jesucristo entregados en el sermón de la montaña. Y los adventistas dicen, no, se refiere al sábado, a los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado. Por eso los adventistas guardan el día sábado, porque piensan que se refiere a esos mandamientos. La Biblia contiene un sinnúmero de mandatos, pero que no son para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 11, verso 4, Jesús le ordena a los discípulos de Juan que le hicieran saber todo lo que Jesús hace a Juan el Bautista. Esa orden de Jesús fue exclusiva para los discípulos de Jesucristo, pero no es para nosotros, porque Juan no está ahora, exclusiva para los discípulos de Jesucristo. Del mismo modo, mandato del Antiguo Testamento es solo para el Israel antiguo, no para nosotros. Un ejemplo de esos mandatos que no son aplicables para los cristianos es el no matar animal fuera del campamento de Israel. Esos mandamientos están en la ley de Moisés. No matará ningún animal fuera del campamento de Israel. Pero mire, estamos hablando fuera del campamento, no fuera de Jerusalén. Fuera del campamento. Es temporal, mientras ellos se encuentren en el peregrinaje a la tierra de Canaán, cuando está el tabernáculo de reunión. Pero después cuando se asentaron en Israel, en Canaán, se establece Jerusalén, pero hay tribus que están en la Transjordania, cuáles son Neftalí, Zabulón, Isaacar, Rubén, que no están en Jerusalén. No van a poder cumplir este mandamiento de matar un cordero o matar cualquier animal al frente del tabernáculo de reunión, después al frente del templo, porque se van a demorar días en llegar a Jerusalén y después con el animal muerto comérselo en su tierra va a ser muy dificultoso. Eso no se pudo cumplir. No se puede cumplir, porque era temporal, mientras ellos iban peregrinando por el desierto. Ese mandato no es para nosotros, evidentemente, no vamos a ir nosotros si nos da hambre. Y vivimos en el campo, vamos a ver a nuestra familia, y están tan contentos nuestra gente, y toman un cordero para expresar su alegría, y no lo vamos a llevar a Jerusalén y lo vamos a matar donde estuvo antiguamente el templo, y después traerlo a Chile nuevamente. No vamos, se nos va a pasar el hambre en tantos viajes. Esos mandatos entonces son temporales para una época en particular. La circuncisión tampoco es para nosotros. La circuncisión es temporal, aunque el texto bíblico dice es eterno, pero eterno en un sentido figurado, no literal, porque el apóstol Pablo dijo, la circuncisión no sirve de nada, sino la circuncisión hecha por el Espíritu de Dios en el corazón del ser humano. Esa circuncisión sirve. Y aunque esté circuncidado, si no es cristiano, esa circuncisión equivale a una incircuncisión del corazón. Aunque sea circuncidado, si no cree en Jesucristo, es un pagano. No tiene una relación especial más que un pagano, porque Pablo dijo que no es judío aquel que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham, el que cree y recibe la justificación. Muy bien. Esa es la otra parte de la relación de la ley con los cristianos ahora. Solo lo que haya sido renovado explícitamente en la ley del Antiguo Testamento puede considerarse como parte de la ley para nosotros los creyentes. Solo lo que haya sido renovado en el Nuevo Testamento. Sigue siendo palabra de Dios también, sigue siendo palabra de Dios para nosotros. Yo creo que quedó claro eso, hermano. Aunque no son mandamientos para nosotros, sigue siendo palabra de Dios para nosotros. ¿Se entendió, verdad? ¿Alguna duda? ¿Alguien, por favor? No debe quedar ninguna duda acá en esta parte. La palabra de Dios, palabra de Dios de Génesis Apocalipsis. Así es. Muy bien. Ya, sigamos. Palabras que pronuncia la serpiente. Poco es palabra de Dios.
Ah, claro, sí. Cuando decimos palabra de Dios, queremos decir que todo quedó registrado por inspiración del Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que dijeron esas personas es lo que Dios quería que quedara registrado. Eso también queremos decir con esa expresión. Muy bien. Ya estamos hilando más fino aquí, hermano. Estamos hilando muy fino. Ya. Se incluyen en la categoría de los 10 mandamientos, pues se cita de varios modos los 10 mandamientos en la ley de Cristo, como mandamientos obligatorios para los cristianos, y los 2 grandes mandamientos: amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso se renueva en el nuevo pacto. Pero hay uno solo que no se renueva, es el día sábado, porque todo lo otro sí se renueva, menos el día sábado. Y de hecho, con respecto al día sábado, en Gálatas, dice: guardáis los días, los meses y los años, me temo mucho que he trabajado en vano entre nosotros, porque habiendo comenzado por el Espíritu, ahora han terminado ustedes por la carne, es decir, guardando la ley judía para poder justificarse. En el libro de Gálatas. Más bien se le reprocha la actitud a los de Gálatas el guardar un día a la semana. Para algunos tiene importancia, para otros nada. Porque la ley del Antiguo Testamento y el día sábado era un tipo, una figura profética. Era una ilustración preparada por el Espíritu de Dios anticipadamente para revelar, para entender, comprender la obra que iba a venir a realizar Jesucristo en el futuro. Que era: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dio descanso de las obras humanas para la salvación o la justificación. Es decir, ¿a qué se refiere ese descanso? El descanso espiritual, el descanso de las obras. Llegar al reposo de Dios, que es la salvación. Cristo es el que entrega esa salvación y ese descanso, ese reposo del cual hablaba el día sábado, que simboliza el reposo de Dios. Cristo lo ha dado. Nosotros ya estamos guardando, estamos disfrutando, experimentando el sábado desde el momento en que nosotros nos hemos convertido a Jesucristo. Por eso que no estamos obligados a guardar una sombra, una ilustración, porque ya lo estamos experimentando y disfrutando ya. No tiene que ver ahora con un día de la semana, sino con Cristo, que simbolizaba ese día de la semana, que era el reposo de Dios. Esto es el argumento que debemos tenerlo muy en cuenta para conversar con un adventista el séptimo día, y con los judaizantes, las raíces hebreas, o los judíos mesiánicos también, que guardan el día sábado. No solamente el día sábado, todas las otras fiestas judías también. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, lo que pasa es que le da más énfasis en el día del Señor y no al Señor del día. Oh, muy bien. Perfecto. Así es. Gloria a Dios. Estamos siendo iluminados aquí, hermano. Están saliendo palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Eso es palabra de ciencia, creo que se llaman los dones espirituales. Muy bien. Esos mandamientos son renovados en el Nuevo Testamento. No todos. El día sábado no está renovado. Circuncisión tampoco. El celebrar la Pascua tampoco, porque Cristo es nuestra Pascua. La muerte, resurrección de Jesucristo es nuestra Pascua. Claro que vamos a celebrar algo que simboliza solamente a Jesucristo. Cuando Cristo murió, esa es nuestra Pascua, la Pascua de la resurrección. ¿Qué más puede ser que otra fiesta la que no se... Bueno, todas esas fiestas judías no son para nosotros. Tabernáculo, por ejemplo, ¿por qué no celebramos nosotros los tabernáculos? Porque Cristo hizo su tabernáculo, pero el tabernáculo simboliza a Cristo. Cristo hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Miren, muy hermoso lo que dice Juan. Y aquel verbo se hizo carne, aquí se hizo su tabernáculo en medio de nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Hizo su tabernáculo, es decir, Cristo es el tabernáculo es la morada, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entiendas, pero ahora el Señor hizo su morada, su presencia plena y completa en carne y hueso en la persona de Jesucristo. Hizo su tabernáculo en medio de nosotros, es decir,
Los tabernáculos también ya lo experimentamos nosotros los creyentes Después en lo describen, Jesucristo. lo describen en el libro de Apocalipsis, después, que el tabernáculo va a ser eterno. Así es, el No habi- tabernáculo de Dios. habitará en medio de los hombres. Maravilloso, extraordinario. Eso debemos tenerlo muy, muy presente, mis estimados hermanos, estos temas de la ley y el Evangelio. Muy bien. Este punto quedó claro, ¿verdad? No hay nada que comentar. Pasamos a la siguiente, entonces. Los tipos de literatura ahora. La ley tenía dos propósitos, la ley. Un propósito apodíctico y otro propósito casuístico. Uno que es evidente, el otro caso a caso. Levíticos capítulo 19, verso 9 al 14, se denominan leyes apodícticas a los mandamientos que son directos, son positivos, o que son evidentes o negativos también. Estas leyes no son exhaustivas, sino que son muy generales, leyes muy generales. La ley es paradigmática, esto también debemos tenerlo muy en cuenta. La ley es paradigmática. Es decir, pone una norma como ejemplo en vez de mencionar todas las circunstancias posibles. En Levítico capítulo 19, verso 9 al 10, se mencionan las viñas, es decir, cuando tú tengas una viña, dice Moisés, bueno, Dios lo dice a través de Moisés, si se te cae algo al suelo, eso no lo vas a recoger porque eso es para los pobres. Y lo que está en las orillas de tu siembra, tampoco lo vas a recoger porque eso es para los pobres. No son tuyos, son para los vulnerables de la sociedad, para mi gente, para mi pueblo. Por eso cuando se dice que la teología de la liberación dice que Dios tiene una preferencia, ¿cómo es que dicen ellos? Una especial preferencia por los pobres, algo así, el término que utilizan. Una preferencia, una opción preferencial, algo, no me acuerdo del término, pero tiene una opción preferente por los pobres, esa es opción preferente por los pobres. Y parece que es así porque la ley se preocupa de los vulnerables de la sociedad judía con la finalidad de que nadie fuera mendigo en el pueblo de Israel. Esa es la finalidad. Que nadie acumulara tanto, ni que fueran tan pobres, extremadamente pobres los otros. Por eso se le da la posibilidad de que pudieran recolectar de las viñas. Y la cosecha de los campos como trigo y cebada también. Viñas, trigo y cebada. Pero eso no significa que el que se dedicaba al ganado o a otra siembra, o sembraba otros productos, no tenía la obligación de compartirlos con los más vulnerables de la sociedad. Se mencionan viñas, trigos, cebada, pero el que cultivaba papa, por ejemplo, arveja, linaza, garbanzo, chícharo, no sé qué otros productos se pueden cultivar, estaban eximidos de cumplir esa ley. Solamente debían cumplir esa ley los que sembraban uvas, trigo y cebada, pero quedaban exentos los otros. No es así. A eso se refiere que son leyes paradigmáticas. Es decir, se presentan los modelos, ejemplos paradigmáticos, pero que se deben cumplir en todos los casos. Todos los que siembran cualquier tipo de semillas o de legumbres, cualquier sembrado, deben cumplir su responsabilidad con los más vulnerables de la sociedad. No deben, lo que se cae no deben recogerlo, ni tampoco recoger lo que está a la orilla, porque eso es para los más vulnerables de la sociedad. A eso se refiere que son leyes paradigmáticas. Se presentan algunos ejemplos de todas las cosechas que son para los más pobres de la sociedad. Presentan algunos ejemplos nada más. No todos los casos, no todos los ejemplos. Bien. También se habla acerca del ciego, del sordo, que deben tener misericordia por el ciego, por el sordo, ¿por qué más? Por el extranjero, por el ciego, el sordo, los viudos y los huérfanos. Pero otras personas que no son ciegos, pero que también son vulnerables, el jorobado, por ejemplo, el paralítico, o cualquier otra persona que tenga dificultades o problemas, se presentan estos ejemplos, pero como ejemplos paradigmáticos en todas las personas que
tienen distintas capacidades o son vulnerables socialmente, el pueblo de Israel, los sacerdotes de Dios, cuando me refiero al pueblo de Israel, sacerdote de Dios, me refiero al pueblo de Dios en general, tiene el deber y la responsabilidad de atender a los más necesitados de la sociedad judía, de mostrarle al mundo cómo vive un pueblo de Dios, porque ellos debían ser ejemplos a todas las naciones. Estas leyes son similares a la Constitución de la República, son un bosquejo general solamente, pero no son específicas. A eso se refiere las leyes apodícticas, que son evidentes. Prohibir o no prohibir, negativo o positivo. Y también se presentan estas leyes paradigmáticas. A eso se refiere que son apodícticas, evidentes. Pero también hay leyes casuísticas. En Deuteronomio se habla acerca de estas leyes casuísticas que son condicionales. Esta ley se aplica solo en el caso de que un israelita tenga un esclavo, porque esa ley decía, si hay un esclavo después de 7 años se le debe devolver la libertad, pero hay un esclavo que le gusta estar con su amo, se encariñó con su amo, le trata muy bien, está en mejores condiciones con el amo, entonces quiere quedarse. Para quedarse ahí entonces tiene que ir a la puerta con una lena, la oreja le es perforada en la puerta y es el símbolo de que el esclavo queda ahí para siempre. O voluntariamente quiere quedar en la esclavitud. Esa ley es caso a caso. En el caso de que un israelita tenga un esclavo, porque si un israelita no tiene un esclavo, no puede cumplir esa ley. Por eso que es caso a caso. Un israelita tenga solo un esclavo que quiera quedarse como esclavo voluntario, después de pasar un tiempo con el amo. Ninguna de estas leyes se renueva en el Nuevo Testamento. No hay nada, no hay ninguna de estas leyes. Por eso que es solamente para el pueblo de Israel. La esclavitud en Israel no se prestaba para el abuso, pues después de 6 años de servicio debía ser liberado en el 7º año. Aprendemos que Dios ama a los esclavos. Están los principios, sin embargo, de estas leyes. Están los principios ahí, muy importantes. Por eso que, aunque no son mandamientos para nosotros hoy, sin embargo, sigue siendo palabra de Dios para nosotros. Y sus principios todavía pueden ser aplicados en la actualidad. ¿Cuáles son estos principios? Dios ama a los esclavos. La esclavitud se podía practicar de un modo tan benigno que los esclavos estaban en mejores condiciones con los amos que en la libertad. Otro principio, Dios es dueño de todo. Mira el principio más maravilloso este, Dios es dueño de todo. Si del terreno, ¿por qué ellos están ahí? Porque ese terreno es dado, no son de ellos, son dados por Dios. Es un don de Dios. Lo sacó de Egipto y le dio esa tierra. La siembra es de Dios también, le da la buena cosecha, la fertilidad, la lluvia, Dios se lo da. En Dios produce la tierra como un don para ellos. Y Dios quiere que todos gocen de buenas condiciones económicas, que ninguno se empobrezca o sea mendigo. Y la esclavitud también está moderada, controlada, y es beneficioso también, por eso que algunas personas querían quedarse con los amos. Ese principio, Dios es soberano, creador de todas las cosas. Si lo queremos aplicar a nosotros hoy, es dueño de nuestra casa, es dueño de nuestros recursos económicos, nuestra plata, nuestro dinero, dueño de todo, nuestra vida, nuestro cuerpo, no nos pertenece tampoco. Y nosotros debemos considerarnos como muertos también, ya estamos muertos con Jesucristo, es decir, ya debemos desaparecer. Y Cristo el que aparezca dentro de nosotros, hoy sería maravilloso eso, pero el pecado no impide a eso, el pecado que está dentro de nosotros no impide ser como nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de haber un esfuerzo. Y crucificado con Cristo también, estamos crucificados con el Señor, aunque nuestra naturaleza pecaminosa quiera salir de la cruz, sacarse los clavos de la crucifixión de Jesucristo y actuar sin estar crucificado con Jesucristo. Todo eso podemos aprender que ya todo es de Dios, nada es nuestro. Al interpretar estos pasajes del Antiguo Testamento, en ese sentido es palabra de Dios para nosotros, aunque no es obligatoriedad cumplirlo como está estipulado en esta época del Antiguo Testamento. Esta ley nos proporciona en el fondo para entender el significado de la redención, una imagen más clara de la esclavitud del Antiguo Testamento y una perspectiva del amor de Dios. Esta práctica de la redención, gracias a
a esta regulación de los esclavos del Antiguo Testamento se nos da una figura profética, un tipo de la redención que Cristo Jesús iba a venir a efectuar en los últimos tiempos, la redención humana. Ese es el significado de estas leyes para nosotros hoy también. ¿Alguna pregunta aquí, en este punto de los propósitos de la ley? Tenía 2 propósitos. ¿Ninguna pregunta? Ah, aquí hay una pregunta que alguien hizo de mano de hierro. Las viudas y los huérfanos. Ah, perfecto, así. Gozaban de una opción preferente por los pobres, dice lo de la teología de la liberación. La ley, comparación entre la ley del Antiguo Testamento con las otras naciones. La ley de Enuma, código legal de Acab, en el año 1800 antes de Jesucristo aproximadamente, decía lo siguiente: si un hombre libre no tiene reclamación contra otro hombre, pero captura a la esclava del otro hombre libre, detiene a la capturada en su casa y le causa la muerte, él debe dar 2 esclavas al dueño de la esclava como compensación. Si no tiene reclamación contra una persona de la clase alta, pero captura a la esposa o al hijo y le castiga hasta la muerte, es un crimen capital. El que lo capturó debe morir. Las leyes del Antiguo Testamento en el pueblo hebreo, en contraste con las otras naciones, son de una calidad mucho más alta en cuanto a moralidad. Porque son revelaciones de Dios. Dios se las reveló, por eso es que son mucho más altas. Existen distinciones de clase. Las leyes solamente imponen multa como castigo por causar la muerte de una esclava o persona común. Los esclavos entonces no tenían el mismo valor. Para los judíos, para la ley de Moisés, los esclavos tienen valor. En contraste, los otros son propiedades simplemente de los amos. Mientras que la pena de muerte por la muerte de un miembro de la nobleza es la pena de muerte. Véase también que los hombres nobles eran prácticamente inmunes al castigo personal. Si mataba a una mujer, otra persona moría en su lugar, o compensaba con 2 esclavas más, pero él no tenía mayores perjuicios, siempre que el daño fuese causado a una mujer. En la ley de Hammurabi, el noble que causa la muerte de la hija de otro noble, el castigo también es contra su hija, no contra él. Siempre salía el hombre en un conflicto que produjera la muerte al otro, al contrario, inmune al castigo. Él no sufría nada, tenía que compensar con propiedades de esclavos a la otra persona. Aquí vemos otra ley, aquí tenemos... Hace que estuviera hablando de aquí, de nuestro país, parece. Sí. Los de alto rango salen inmunes de la justicia. Está hablando del coleccionista. Impresionante, hermano, ¿eh? Del coleccionista. Uno que quemó una banca, le dieron 7 años. Y el otro le dieron nada, salió libre, le dieron una... Increíble, ¿eh? Bueno, así está la... Se contrató buen abogado, yo creo que pasó. Esa situación. Muy bien. El código de Hammurabi, 1726 antes de Jesucristo. Si un hombre noble libre golpea a la hija de otro noble libre y la hace abortar, él debe pagar 10 ciclos de plata por el feto de ella. Esto decía el código de Hammurabi. Si esa mujer muere, se debe matar a la hija de él. Es terrible esto, ¿eh? Si de un golpe violento hace abortar la hija de un plebeyo, debe pagar 5 ciclos de plata. Si esa mujer muere, debe pagar media mina de plata. Si golpea a una esclava que pertenece a un noble y la hace abortar, debe pagar 2 ciclos de plata. Si esa esclava muere, él debe pagar la tercera parte de una mina de plata. Esa es la ley de Hammurabi con respecto a un hombre que causaba daño a una mujer. El asesino de una esclava queda libre y compensa con el pago de 2 esclavas. Las mujeres y los esclavos son tratados como propiedades. El daño contra ellos se trata de la misma manera que el daño a un animal o a una posesión material. No tienen otro valor que un animal o cualquier otra posesión material. Se compensa con animales o posesiones materiales.
plata en este caso, ciclos de plata. Eso era para las leyes de las otras naciones, respecto a los esclavos. Pero en cambio, para el Antiguo Testamento, por otra parte, en el Antiguo Testamento, el sexo o el estado social de una persona, de una víctima, no afecta la provisión contra el homicidio. No matarás. No había ninguna distinción acá. No matarás. Simplemente no debe matar. No debe matar al noble, no debe matar al rey, no debe matar a los que tienen mayor recurso económico, a un funcionario público. No debe matar simplemente a nadie, a un esclavo, a nadie, para la ley del Antiguo Testamento. En Éxodo 21-27 el texto señala que por sacarle un diente a un siervo, le dejará libre. Increíble, ¿eh? Un amo que se enojó tanto que le dio un golpe de un puño en un palo y le pegó en un diente y le sacó el diente, por ese diente lo va a dejar libre, deja libre al esclavo. Aquí estamos viendo que no es propiedad del amo. Aquí estamos viendo que los seres humanos son propiedad de Dios. Es distinto como vemos las leyes del Antiguo Testamento. Por eso Cristo cuando muestra la moneda, dime de quién es esta moneda. De César, ahí está el César, el rostro de César. Bueno, déle a César lo que es de él, pero a Dios, déle lo que corresponde a Dios. ¿A qué se refiere eso? Ustedes le pueden dar todo lo externo de ustedes a César, pero bajo ningún punto de vista ustedes se entreguen al César. ¿A qué se refiere se entreguen al César? Se entreguen al César como Dios, porque eran considerados como dioses. Ustedes en adoración solo deben entregarse a Dios. A eso se refería dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo lo externo, el material a los seres humanos, pero nosotros mismos, en adoración, en entrega total, en fe y adoración, solamente a Dios, porque de lo contrario sería idolatría. Si un siervo huye de su señor y se busca refugio con otro dueño, no debe ser devuelto al dueño original. Mire, qué extraordinario esto, ¿eh? Aquí estamos viendo que el esclavo no es propiedad del amo. Aquí estamos viendo que el esclavo es propiedad de Dios. Todos los seres humanos son propiedad de Dios. Si un esclavo se cansa de trabajar para un amo dictador, violento, agresivo, que hace su estadía insoportable en esa casa, el esclavo tiene el derecho otorgado por Dios de huir de esa casa e irse con otro amo. Y este otro amo tiene la obligación de guardar a ese esclavo en su casa y no entregárselo al amo. Increíble, ¿eh? La diferencia grande entre distintas leyes de las leyes de los vecinos del pueblo de Israel con los israelitas. También los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. En las otras naciones, si una persona, un hombre mató a la hija de un noble, ¿quién va a morir quién va a pagar, quién va a morir en ese lugar? La hija del asesino. No muere el asesino. En cambio acá dice, cada uno morirá por su propio pecado. Los hijos no llevarán los pecados de los padres, y los padres llevarán los pecados de los hijos. La ley, ahora como beneficio. Uy, ya está quedando poco, aquí vamos a hacer más rápido. Como beneficio para Israel, las leyes eran alimenticias, protegían a los israelitas física y espiritualmente. Se prohibía comer cerdo, por ejemplo, porque en esa región del Medio Oriente conservar un cerdo era muy dificultoso por todo lo que podía producir las enfermedades. Se prohibía comer cerdo, pero no solamente por esa razón se prohibía comer cerdo, sino que también el cerdo es un animal sagrado para las otras religiones. Era el animal sacrificado a sus dioses. Por eso se prohíbe el cerdo, por las infecciones y enfermedades que podía contener o contraer, y porque era el animal sagrado para las otras religiones, para no tentar a los israelitas a ofrecer sacrificios como los paganos. Por eso se prohibía o tenía la intención estas leyes alimenticias. Por eso que Antíoco de Epífanes ofreció un holocausto y ofreció un cerdo profanó el templo. Así, porque para ello era un animal sagrado, para los paganos, para los que no eran israelitas. Sobre el derramamiento de sangre sirvió como método didáctico para la comprensión de la obra de Jesús. Fuimos redimidos por sangre. Habían leyes extrañas también. Por ejemplo, no asar
al cabrito la leche de su madre, aseguraba, era una superstición en realidad, porque esto ayudaba a los paganos para que tuvieran mejores cosechas. Era una superstición. La mezcla de especies de animales, semillas, hilos, se creía que los cazaba y producía frutos. Para tener abundancia de cosecha, mucho ganado, muchos frutos, esta era la práctica. Se vestían de ropa de diversos colores y mataban o cocían al cabrito a la leche de su madre. Esas son las leyes extrañas. Pero tiene la finalidad de proteger al pueblo de Israel de la superstición, de la idolatría y las prácticas de otras religiones. Traían bendición para los obedientes. También el otro beneficio de las leyes. El diezmo trianual, por ejemplo, Israel le aseguraba la bendición si esto procuraba el bienestar de la sociedad. Muy bien, esto fue lo que teníamos que ver con respecto a estas leyes entonces, que son muy, muy importantes. ¿Cómo debemos interpretar el género legislativo? Como un pacto. Sí, muy bien. ¿Qué es la ley para los cristianos, hermanos? ¿Qué es la ley para los cristianos? Mi pastor Jaime, ¿qué es la ley para nosotros los cristianos? La ley del Antiguo Testamento primero era, ¿qué es lo que era? Es un pacto. Muy bien, eso es un pacto. Es un pacto. Una alianza. De un pacto, de alianza, un acuerdo. Hermano David, ¿qué es también la ley para los cristianos, la relación de la ley con nosotros los cristianos? ¿No es? No es nuestro testamento. Perfecto. No es nuestro testamento. Muy bien, no es nuestro pacto entonces. El pacto fue con Israel. Pero nosotros tenemos otro pacto. Es el nuevo pacto. Muy bien. Hermano Mitchell, ¿qué más puede decir con respecto a la ley del Antiguo Testamento en relación a los cristianos? Que para nosotros, por ejemplo, la ley, como dice que no es, por ejemplo, la ley no es para nosotros, pero nos ilustra y nos enseña históricamente lo que ellos tuvieron que pasar para llegar a nosotros. O sea, me voy a explicar mejor, es que como es su palabra, también debemos tomarla en cuenta, pero además, en forma histórica, narra como la vida hasta llegar a Jesucristo, que es el pacto que nos interesa a nosotros. Entonces, por eso también debe ser, históricamente también nos aporta algo a nosotros. Perfecto, muy bien. Aunque no es para nosotros los pactos, los mandamientos, sigue siendo palabra de Dios. Y que nos lleva a Jesucristo, claro. El Antiguo Testamento revela, anuncia. La ley nos acusa, ilustra, profe. y nos acusa también a nosotros, nuestro pecado, y nos dirige a Jesucristo. Es interesante, importante, por esa razón. Muy bien. ¿Qué más? Hermano Ezequiel, ¿qué más puede referirse a la ley del Antiguo Testamento y nosotros los cristianos? Que solo alguna parte de la ley fue renovada. Excelente. Solamente algunas partes de la ley fueron renovadas. Y lo que no se es renovado en el Nuevo Testamento, no hay obligatoriedad de observarlo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que se debe, hermano Robinson, qué es lo que se debe observar y obedecer en el Nuevo Testamento que está en el Antiguo Testamento? Lo que haya sido renovado en el Nuevo Testamento. Excelente. Solo lo que haya sido renovado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Hermano. Sí, hermano Michel. Una consulta. Por ejemplo, usted habla de la obligatoriedad de cumplir, pero por ejemplo, si alguien cree en Jesucristo, cree en el nuevo pacto, y aún así quiere cumplir también, obviamente sabiendo que está negando el sacrificio del pacto nuevo, pero quiere cumplir ciertas, porque quitaba las leyes rituales y civiles, pero aún así quisiera cumplir esas leyes
asumiendo también el pacto con Jesucristo. ¿Podría hacerlo o sería contradictorio? Depende si es cultural o con finalidades espirituales. Si es cultural no tiene ningún problema, puesto que es parte de la cultura, si un israelita, por ejemplo, que se convierta en Jesucristo. Pero si es con finalidades espirituales, para obtener beneficios espirituales, ahí estaría negando la gracia de Jesucristo. Esa es Sí, pero por ejemplo, no sé, voy a un caso, la pregunta viene a partir de, por ejemplo, usted mismo hablaba de las celebraciones que son judías. A partir de eso, él cree obviamente, como le digo, en el Jesús, y no es judío, sino es chileno. Y él quiere cumplir los rituales, obviamente no espirituales, pero cumplir como los rituales judaicos. Entonces, ¿podría hacerlo? ¿O sería contradictorio contra lo que él estaría negando como el nuevo pacto? Los civiles y... Depende de con qué finalidad los guarde. ¿Cuál sería la finalidad, por ejemplo, de un No cristiano sé, por chileno? ejemplo, los 7, a ver, o sea, yo lo vi, entonces ya ahí como que tengo una reacción. Es como, hay una festividad como que también lo hacen como sí, como que hay algo que como que guardan algo como no El me acuerdo el Shabbat. nombre. El Shabbat. El Shabbat. Y yo empiezan, y por ejemplo, yo vi comentarios de él que decía, oye, comenzamos el Shabbat. Yo decía, ya, pero en realidad ahí estamos viendo algo ritual que, entre comillas, no es de nosotros, ¿cierto? Sí, en el caso, hermano Michel, de guardar el Shabbat, no solamente guardan el Shabbat, usted se refiere a los judíos mesiánicos, raíces hebreas, o los nazarenos que están en Puerto Montt. Esa es una secta y son todos antitrinitarios. Pero ahí, mi hermano, disculpe, ¿sí? No sé si pero él no pertenece a esa secta. Y yo sé, en el sentido, porque estoy hablando desde una línea, por eso lo pregunto. ¿Mm? Porque, por ejemplo, justo apareció algo y él tiene muchos comentarios dentro de eso, pero no es mesiánico, no es Ya, mesiánico, estoy seguro que no es correcto. mesiánico, sino Ya, que él es cristiano y de hecho es pastor. Entonces, ya. a partir de eso, yo sé que él no es, entonces, pero sí, varios de sus van con respecto a festividades judías. Entonces, pues de ahí viene mi pregunta. Él estaría, por ejemplo, si cumple ciertas festividades judías, ¿estaría bien? ¿Estaría bien lo que estaría haciendo? Hay una razón por la cual lo quiere cumplir. Y esa razón es una motivación de una incomprensión de la Sagrada Escritura. Porque si él lo está guardando ahora, es porque ha recibido influencia de un grupo, y estos grupos son los de raíces hebreas, o los judíos mesiánicos, o los nazarenos. Ellos dicen que el nuevo pacto no existe, sino que es un pacto renovado. El antiguo pacto todavía está vigente y deben cumplirlo todos los creyentes, por eso están guardando el día sábado. Esa es la razón, porque hay una incomprensión entre el antiguo y el nuevo pacto. Es decir, hay un error en cuanto a la interpretación de la escritura. Y ellos están guardando el sábado no como un motivo cultural, sino con la finalidad de ser obedientes a la ley de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, y en eso mismo, tal vez me estoy alargando, disculpa, No se pero en eso preocupe. mismo hace muchas menciones a la Torá. Sí, Y no en son ese, judíos mesiánicos, ellos son judíos mesiánicos. Así comienzan, hermano, el día sábado. Comienzan a hablar en hebreo, pero después lentamente se van introduciendo la doctrina y van a terminar siendo antitrinitarios, guardando todas las fiestas judías, y al final van a comenzar a celebrar los cultos del día domingo, lo van a guardar el día sábado. Eso ocurrió en Temuco, 3 iglesias que antiguamente eran pentecostales, ahora se hicieron judaizantes. Es un camino de degradación lento, un proceso de descristianización y un proceso de judaización. Pero comienzan de algo muy pequeño, cristianos, pastores. Son los judíos mesiánicos en Temuco, se dicen todavía ser pastores, pero no creen en nada de la doctrina evangélica tradicional.
La única razón, hermano Pablo, entonces, por la que se podría celebrar las fiestas, podría ser que viviera en Israel, por ejemplo, que fuera algo cultural, o fuera israelita. No habría otra razón, porque si yo soy chileno, no encuentro el objetivo. Puro 18 de septiembre. La razón sería una razón de una influencia cultural de esta secta. Esa sería una línea muy delgada. Está bajo la influencia de las sectas, de esta secta antitrinitaria judaizante. Muy bien, mis estimados hermanos.